Como mencionamos anteriormente, nuestro proyecto consiste en cómo podemos mejorar el factor de potencia para las empresas. Para ello necesitamos saber algunos conceptos importantes. En la electricidad existe algo llamado triángulo de potencias. En él nos muestra las tres potencias que existen. La potencia aparente, que es la potencia total o la utilizada en el sistema eléctrico, o que es la suma vectorial entre la potencia activa y reactiva. Existe la potencia activa, que es la que produce el trabajo, o también denominada potencia útil, y la potencia reactiva, que se genera por los campos magnéticos que generan las bobinas de los motores. El triángulo de potencia también es muy importante porque este también nos permite saber cuál es el factor de potencia, ya que si disminuimos la potencia reactiva generada por las bobinas o por motores, produce que el ángulo φ disminuya, ya que el coseno de φ es el factor de potencia, y mientras más cercano esté este eje del eje de las reales, mejor será el factor de potencia, ya que si el factor de potencia es 1, se dice que su rendimiento es máximo, ya que toda la potencia que se absorbe en la red se convierte en útil, y mientras más alejado esté, peor será y no será nada útil. Como bien sabemos, cada aparato eléctrico consume electricidad, y en las empresas se utilizan, aparte de los aparatos electrónicos como electrodomésticos, ampolletas y todo lo que esté conectado a la red, tenemos motores y condensadores. La corriente de los condensadores adelanta la tensión en 90 grados y la corriente de los motores retrasa la tensión en 90 grados. Si vemos en el plano y pensamos que estos giran en sentido antihorario, la corriente de los condensadores adelanta a la tensión en 90 grados porque va adelante, y la corriente de los motores retrasa la tensión porque va atrás de ella. Además, las impedancias, que son producidas por las resistencias que generan las bobinas y los condensadores, irán en el eje de las imaginarias, al igual que las corrientes producidas por estos mismos. Las inductancias siempre irán hacia arriba, tanto en las corrientes como las impedancias, y las capacitancias o condensadores siempre irán hacia abajo, lo que produce que se resten entre sí, y la resta entre estos solamente generará una línea, lo que más adelante producirá un ángulo. Ya sabiendo estos conceptos, podemos explicar nuestra simulación, que se representa en este esquema en el circuito RLC paralelo: resistencia, inductancia y capacitancia. Aquí podemos ver la fuente de alimentación, las resistencias, que son las cargas generadas por los aparatos electrodomésticos, electrónicos, por ejemplo ampolletas, y lo que esté conectado a la red, y que se calcula con la siguiente fórmula, que como podemos ver es la potencia del aparato partido la corriente que consume elevado al cuadrado. Y también aquí tenemos las otras fórmulas que sirven para calcular intensidad, que se mide en amperios, resistencia en ohmios, tensión en voltios y potencia en vatios. Volviendo con nuestro esquema, aquí podemos ver las inductancias, que son las bobinas que tienen los motores eléctricos, y las capacitancias, que representan a los condensadores, y aquí se representan las corrientes de cada uno. Todo este circuito está representado con valores más pequeños, pero que se pueden amplificar a los valores reales que consume una empresa. Con nuestra simulación del circuito RLC paralelo podemos también obtener los valores resistivos tanto de las bobinas como de los condensadores, poder saber la corriente que consume tanto la resistencia, las inductancias y las capacitancias, poder saber la corriente que consume el circuito en general, podemos saber cuál es la resistencia que genera todo el circuito, y podemos saber cuáles son las potencias, tanto la potencia activa como la potencia reactiva y la potencia aparente, a la vez de calcular la eficiencia, las pérdidas que genera el circuito y el coseno de phi, que es el factor de potencia. Nuestro simulador nos permite saber cuál es el condensador que requiere el circuito para funcionar eficazmente y con el factor de potencia lo más cercano a 1, ya que los condensadores son los que disminuyen la potencia reactiva, que hacen que el ángulo, que en este caso sería phi, disminuya o crezca. Mientras más grande sea la potencia reactiva, peor será el factor de potencia, y mientras más bajo sea la potencia reactiva, mejor será el factor de potencia, ya que mientras más disminuimos este ángulo, más nos acercamos a 0, y el coseno de 0 es 1, que es lo que queremos obtener. Lo primero que tenemos que calcular en nuestro circuito es la resistencia tanto de las bobinas como de los condensadores, y para ello se expresa XL, y que nos da el siguiente valor óhmico. Para la siguiente
tenemos que calcular la resistencia del condensador, lo que lo da el siguiente valor resistivo. ¿Y para qué teníamos que calcular la resistencia? Para poder calcular las corrientes tanto como de la resistencia, la bobina y de los condensadores, ya que para obtener la corriente necesitamos el voltaje partido la resistencia. Entonces utilizamos los 110, que es el voltaje de la red, dividido la resistencia, que nos da la siguiente corriente, y así sucesivamente para las siguientes fórmulas. Obteniendo esto podemos calcular el valor de la corriente general que consume todo este circuito, que se utiliza mediante la sumatoria de cada una de las corrientes. Y para ello utilizamos los números complejos, ya que, como mencionamos al principio de este video, las corrientes tanto del condensador y como de las bobinas retrasan o adelantan la tensión en 90 grados. En este caso, el valor de R, que es de aquí, va en el eje de las reales, por lo cual no tiene un ángulo. Aquí tenemos el valor de la corriente de las bobinas, que en este caso retrasa la tensión en 90 grados, por eso menos 90, y de las corrientes de los condensadores, que adelantan la tensión en 90 grados, por lo cual es positivo. Y la sumatoria de estos valores nos da este valor con el siguiente ángulo. Y mediante el diagrama fasorial podemos ver en el eje de las reales la corriente de la resistencia, ya que no tenía ángulo, y el de la voltaje, y aquí en el eje de las imaginarias tenemos la corriente de las bobinas y de los condensadores, y como dijimos al principio del video, se restan dándonos un valor resultante. Y para calcular el valor de la tangente se utiliza el teorema de Pitágoras, dándonos el siguiente resultado, que sería el I0. Y para comprobar si el ángulo que nos daba I0 es el correcto, podemos usar el arco tangente o tangente a la -1 de los catetos adyacentes y el cateto opuesto, dándonos el ángulo que se encuentra ahí. Siguiendo más adelante podemos ver el diagrama de las impedancias, que como representamos al principio podemos comprobar si son las correctas mediante la fórmula de voltaje partido la resistencia, que ya la habíamos calculado anteriormente. Y aquí tenemos el triángulo de potencia, que es uno de los más importantes, ya que este nos permite saber cuál es la eficacia del circuito y cuáles son las pérdidas que este produce por el factor de potencia. Para obtener la potencia activa, que es la potencia realmente útil, la que produce el trabajo y que se encuentra en el eje de las reales, se obtiene mediante V0, que es el voltaje de la fuente, por I0 por el coseno de phi. Para obtener la potencia reactiva se obtiene mediante voltaje de la fuente multiplicado en I0, que es la corriente general del circuito, por el seno de phi. Y para obtener la potencia aparente se obtiene mediante voltaje por la corriente del circuito. Como mencionamos, la potencia reactiva va en el eje de las imaginarias y es el que nos permite controlar el ángulo, que es el factor de potencia. Ahora mostraremos cómo poder mejorar el factor de potencia, que es la idea principal de nuestra simulación, ya que, como vimos, no era el factor de potencia adecuado, ya que 0,719 era muy alejado de 0,93, que es el mínimo que exige la norma. Entonces escribimos de nuevo las intensidades que nos habían dado los datos anteriores, que en el caso de la bobina nos dio una intensidad de 0,909 polar de menos 90, ya que al ser una bobina retrasa la tensión en 90 grados, y tenemos la intensidad del condensador, que nos había dado una intensidad de 1,35 polar de 90, ya que los condensadores adelantan la tensión en 90 grados. Por eso es positivo. Pero como bien sabemos, este condensador no fue el adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la misma intensidad que nos dio la bobina, ya que estas son las que controlan el ángulo. Ahora lo que debemos hacer es calcular la resistencia que tendrá este condensador nuevo, ya que debemos saber cuál es la capacidad del nuevo condensador que se requiere para que el circuito funcione lo más eficazmente. Entonces, mediante la fórmula de voltaje partido la intensidad, podremos saber cuál es el nuevo valor, que en este caso es el que está aquí, y con esta fórmula de acá podremos saber cuál es la capacidad del nuevo condensador, que en este caso es de 26 microfaradios. Ahora lo que debemos calcular es ZRLC, que es la resistencia general del circuito. Para ello tenemos que anotar las resistencias generales que nos dio los valores de cada uno, que en este caso 242 fue el valor ómnico de la resistencia, 121,01 es el valor de la impedancia de la inductancia, que en este caso la bobina, y menos 121,01 que es el valor nuevo del nuevo condensador, que dio el mismo ya que utilizamos la misma intensidad que la bobina.
lo cual ahora al calcular todo nos dio el valor de 242 polar de 0. Y ahora calculamos I0, que es la corriente general del circuito y que también nos permite ver cuál es el ángulo general del circuito. Entonces se calcula por voltaje de la fuente partido la resistencia total del circuito, que en este caso dio 0,4545 polar de 0, lo cual hace que no haya un ángulo de desfase, en lo cual phi sea 0, lo que nos permite que el coseno de phi sea 1, haciendo que el factor de potencia sea el ideal y sea 1, que es lo que realmente requiere un circuito para funcionar con el mayor rendimiento posible. Gracias a las maquetas que contamos en INACAD, podemos hacer posible la simulación en la vida real. Luego de haber conectado y haber probado en las maquetas, pudimos medirlas y podemos comparar los resultados teóricos que estos nos dieron los cálculos de nuestra simulación y los valores medidos en la vida real. Y como podemos ver, la diferencia es muy mínima, ya que siempre, a lo mejor por el deterioro de los materiales, puede haber alguna diferencia, pero como podemos ver, la diferencia no es mucha, lo que significa que los resultados obtenidos fueron los correctos. De esta manera pudimos representar cómo se puede mejorar el factor de potencia. En este caso usamos valores pequeños, pero como había dicho al principio del video, se pueden amplificar usando los datos reales de las empresas y así ellos pueden mejorar el factor de potencia.